Hola, yo soy Sandra Suárez. Hola, soy Fabio Rubiano y este es El Problema Fundamental. En nuestras redes sociales @teatropetra encontrará un link para que usted pueda apoyar nuestro trabajo. Este es el capítulo de hoy. En el capítulo pasado habíamos planteado una pregunta, después de ver cómo nuestro teatro había dependido de un golpe militar, de la instauración de la televisión, de las intrigas de profesores de actuación contra otros profesores de actuación, de Japón, de Stanislavski, mejor dicho. Pero la pregunta era de dónde venimos, o mejor, de dónde venía entonces nuestra forma de actuar. Cuando digo nuestra forma de actuar no me refiero a mí, sino a teatro colombiano, de hacer teatro, de hacer dramaturgia. ¿Usted también actúa a veces? Bueno, hay una teoría que sostengo y que repito, y es que nosotros pasamos del sainete de los 40 y los 50 al distanciamiento brechtiano de los 60. Es un poco exagerada porque sí han existido en nuestra historia intentos de hacer un teatro realista. Espere, más despacito. ¿Qué es el teatro realista? ¿Qué es el distanciamiento? ¿Es el distanciamiento social? No. Pero se parece. Si no, pongamos en contexto. Bueno, esto es muy complicado definir el realismo, sobre todo cuando hay tantos defensores del realismo y defensoras del realismo que escuchan este programa. Hay varias maneras de verlo. El realismo en el teatro podría ser como una gran voluntad de duplicar la realidad. O sea, digo voluntad porque nunca se logra. No, mentiras. Duplicar la realidad a través de la escena. Es aquel o aquella o aquellos que tratan de mostrar en escena las cosas como si fueran reales, como si sucedieran allí. Pero así no es todo el teatro, no va uno a ver las cosas como si sucedieran allí. Ay, qué complique. Pues sí, pero hay algunas obras que muestran lo que sucede de otra manera. Por ejemplo, si el personaje en el inicio de la obra sale y dice: buenas noches, estimada audiencia, soy Cyrano de Bergerac y en la última escena moriré de una manera muy triste. Entonces, aquí no estoy tratando de imitar la realidad completamente, sino recurriendo a mecanismos escénicos, mecanismos teatrales para contar esto. Estoy aplicando un efecto. Me distancio de la emoción un momento de encarnar el personaje en términos tradicionales y me acerco al público para, de esa manera, pedirle que no se concentren tanto en lo que pasó, o que sí se concentren en lo que pasó, pero no descuiden cómo pasó, en las causas. Entonces, detengo la acción, miro el público, hablo con el público, hago comentarios sobre la construcción misma. Si uno hace este tipo de ejercicio, entonces eso solamente sucederá en el teatro. Así no sucederían las cosas en la realidad. Ok. No la veo muy convencida. Es que está complejo. Usted lo dice que es muy facilito y que no sé qué, pero ahí estoy un poquito enredada. Bueno, el realismo busca dar una impresión de verdad. Ojo, estoy hablando de verdad, no de verosimilitud. Una ilusión de que eso que usted está viendo como espectador, como espectadora, es verdadero. Pero eso no es verdadero. No, es una convención teatral. Ajá. Uno negocia con el público. Es como si uno tácitamente, y para todo el teatro, no solo para el realismo, pero sobre todo en el realismo, usted le dice a su audiencia, le dice: audiencia, ustedes van a creer que aquí yo estoy haciendo una transcripción de la historia y de la naturaleza. Bueno, y entonces, si ustedes creen esto, yo de mi parte voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo en escena para que parezca real. Ustedes actúen como si no se entendieran y que todo fuera real. Exacto. Ok, creo que ya entendí. Bueno, pero no vinimos a quedar clase ni a discutir sobre qué es mejor o si se parece a la realidad, si no se parece a la realidad, si es evidente que sea ficción. Esto es solo para poner en contexto, ¿no? Listo. Entre los años 40 y los años 60 se dan las dos cosas. Ok. No teníamos un realismo como podría existir en otras partes del mundo, pero sí costumbrismo. Mire cómo usted es de injusto. Dice hace 2 frases que no quiere venir a dar clase, pero me obliga a preguntarle qué es el costumbrismo. Ay, no.
No, yo no voy a dar clase. No voy a dar clase, no voy a hablar carreta, pongamos ejemplo. Voy a poner en ejemplo, para no hablar en términos académicos, sino voy a poner en paralelo algunas de las obras de los años 40 y 50 del dramaturgo más prolífico de esa época, que es Luis Enrique Osorio. Y una sola obra, para que vea, de 1966 en la Casa de la Cultura. Hágale. A ver, de Luis Enrique Osorio vamos a ver ejemplos. Una de las obras más exitosas, él alcanzó a hacer 150 funciones en los años 40, entre el 40 y el 50, alcanzó a hacer 150 funciones de una obra con lleno total en teatros muy grandes. Y no solo en Colombia, él llenaba teatros en Caracas, en otras partes de América Latina. Mejor dicho. Esta obra, una de sus obras más famosas, creo que es la más famosa, se llama El Doctor Manzanillo. Habla del ascenso al poder de un personaje bastante particular que se llamaba César Manzanillo. Era un político candidato a la asamblea. Entonces en sus discursos él citaba a Locke, a Rousseau, a Engels, y pese al dominio conservador de los años 40 y siendo él liberal, logra ascender en la política hasta convertirse en gobernador encargado. ¿Y cómo? Y muy buena la pregunta, ¿cómo llega a esas instancias? Por la adulación, por la astucia, por la verborrea. En la obra hay como una galería de personajes, desfilan gamonales, curas, bobos, viudas, oficinistas. La obra transcurre en un pueblo llamado Chiriquí, en la sala de una pensión que da al balcón de la plaza principal, que era como la tribuna y el epicentro de la lucha política. La suerte de ese municipio depende de otro personaje, de un personaje que se llama Don Lino, que era un cacique político que se había apropiado del pueblo durante la hegemonía conservadora, amenazando a los votantes con la excomunión. ¿Ve? Lejano suena eso. Sí, esas cosas pasaban en esa época, en esta no. Hay una segunda parte del doctor Manzanillo que se llama Manzanillo en el poder. Mire, Manzanillo, hasta hace poco, se le seguía diciendo a los lambones en la política. Pero eso era en esa época. En esta época no hay ese tipo de políticos que lamen el piso a ver si el gran gamonal los señala y los elige como sus candidatos. Bueno, está complicado el capítulo de hoy, pero siga. En otras obras, Luis Enrique Osorio insistía mucho en lo humorístico a través del contraste campo-ciudad. Eso ya venía heredado del teatro del siglo XIX, dramaturgos que no nombramos, José María Samper, Vargas Tejada, etc. Personajes como la persona que llega del campo y se asusta con los novedosos sistemas de la gran ciudad, como un ascensor, como la iluminación eléctrica. Él se reía de ese encuentro del provinciano con las urbes. Pero entonces se burlaba de la gente y la gente no decía nada, o no se resentía. Bueno, de a una sola pregunta, de una en una. Se burlaba, sí y no. Y el público no se molestaba. Resulta que la gente que iba a verlo en el Teatro Municipal era esa misma gente de la cual él se estaba riendo. Y como se veían reflejados, les gustaba mucho. Porque Luis Enrique Osorio lo hacía de una manera simpática, pero sin faltar al respeto, dice doña Marina Lamos. Luis Enrique Osorio tiene información de primera mano porque él recorría mucho la calle, hacía trabajo de campo, conocía los municipios, se relacionaba con la gente. Así como conocía las zonas rurales, conocía Bogotá. En sus descripciones de Bogotá dice que el clima era rigurosamente helado y se debía hablar pasito para no perturbar la oración. Igualito como es ahora Bogotá. No. Otra obra, y ya con esta termino los ejemplos de Luis Enrique Osorio. Ok. Una obra que llama Nube de Abril. Adivine de qué habla. Así ya me imagino de cuál Gaitán habla. Sí, es a partir del crimen de Jorge Eliezer Gaitán. Tiene una cosa muy particular, es una de las piezas más interesantes para mi gusto, y es que lo de afuera se ve adentro. Busca por dentro. Es que se muestra lo que pasaba en el Bogotazo,
que fue como el colombianazo, porque eso no hubo disturbios solo en Bogotá y no hubo intentos de ira popular solo en la capital del país. Como todos saben, por esas fechas se desarrollaba en Bogotá la Conferencia Panamericana. Entonces, personalidades del universo político estaban acá, pero mataron a Gaitán. Entonces, pues suspendieron la Conferencia Panamericana y todos los eventos que habían alrededor de la Conferencia Panamericana. Y este 9 de abril es al interior de una casa, de una familia de clase media como media alta. Hay unas muchachas que están midiéndose unos vestidos que usarán en una fiesta que se dará con motivo de la Conferencia Panamericana. Y el asesinato de Gaitán hace que cancelen el evento y no se puedan poner los vestidos a donde ellas iban a ir. Y entonces eso impide que luzcan esos vestidos, lo cual les genera una gran tristeza, rabia, y lo importante para ellas era en ese momento lucir los vestidos. Claro, como algunos familiares de nosotros nos dicen, ¿qué se va a poner para eso? Eso es lo más importante. Uno de los muchachos de la casa se presenta como voluntario para el servicio militar. Él quiere contener la rebelión, contener esa protesta. Entonces, la mitad de la obra es comedia, la mitad de la obra es trágica. Y estos personajes de los cuales me habla se veían como estereotipados. Esa es una ventaja de Luis Enrique Osorio, por eso digo, veníamos en un camino, digamos que esto era sainete, era un teatro bastante popular, farsesco, pero los personajes sí eran contradictorios, no eran como prototipos, o no estaban construidas desde esa posición binaria de bueno y malo. Obviamente sí había unos rasgos que al día de hoy son machistas, que un poco las hijas, las herederas de Luis Enrique Osorio decían mi papá era machista. Okay. En una charla que tienen con Carlos José Reyes le decía sí pero no, es que no era él, era todo el mundo, era una forma de pensar, eran conceptos que estaban tan arraigados que señalarlo como machista con el pensamiento de hoy es complicado. No quiere decir que no lo sea. Sí, de acuerdo. Ay, déjeme, ¿puedo poner otro ejemplo? Pero, claro, para eso hacemos esto. Es que es una obra que yo la quiero mucho que se llama Préstame tu marido. Ush. Que esa obra la estrenaron en los años 40, en los años 40, 50. También la hizo Alejandro González Pucha hace como unos 10 años. Y ahí actuaba Marcela Valencia. Ah, se juntan las cosas. Y alcanzó a verla, la actriz que hizo originalmente el papel de Marcela fue a ver la función. Bueno, Préstame tu marido es una de las obras más exitosas de Luis Enrique Osorio. Evidentemente es una comedia. Es un sainete revelador de las costumbres sociales y de la manera en que se relacionaban la gente en dicha época. Es la historia de una mujer que le dice a una amiga, présteme su marido para que mis papás crean que él es el que tiene una relación conmigo. Y empiezan a desatarse una serie de enredos bastante interesantes. Luego la llevaron al cine en los años 70. Obviamente Luis Enrique Osorio estaba influenciado por el sainete español, pero no se queda ahí, sino que hay una relectura, una reelaboración. Y no solo esas reelaboraciones se daban aquí en la capital, sino en todo el país. Muchas zonas afro hacían una relectura de ese sainete y hubo obras muy interesantes por esa época. Eran personajes reconocibles por la audiencia, eran como si vinieran del público y se devolvían al público. Don Lope de Vega, en su manual de dramaturgia, El arte nuevo de hacer comedias, él dice, la obra no la dicta la academia, sino el público. Y mire que en algún momento, a finales de los 60, se encuentran don Carlos José Reyes y Luis Enrique Osorio. Carlos José Reyes estaba montando obras de Ionesco y Luis Enrique Osorio le dice, ¿y usted por qué está montando Ionesco y no teatro colombiano? ¡Ush! Sí. Entonces ahí llegamos a las dicotomías, a ciertos antagonismos que se daban en esa época. A ver, dígame algunos. Entonces era como si dividieran teatro culto de teatro popular, teatro de la urbe y teatro de zonas rurales o provinciales, teatro artístico, teatro comercial. Creo que en la pregunta que le hace Luis Enrique Osorio a Carlos José Reyes hay cierta división. ¿Por qué hace este y no este? Pero Carlos José, al igual que Santiago, sí estaban pensando en la dramaturgia nacional. Pero Carlos José no se va por el sainete, va más allá del realismo, estudioso como siempre,
lo que hace es bastante experimental para la época. Y aquí viene la obra fundacional del nuevo teatro colombiano. ¿Podemos poner un redoble ahí? Eso. Espere, productora. Y sí, redoble porque otra vez tiene que ver con militares. A ver. La obra se llama Soldados. Soldados, nada más. Soldados. Es una versión de una parte de La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Era la llavería de García Márquez, que se muere muy joven, se muere antes de los 50 años. ¿De qué trata la obra? De la masacre de las bananeras. Exactamente, el hecho que conmovió al país. A una parte del país, ¿no? Porque otra diría, se lo merecían. Dirían no, dicen. Varios y varias han plasmado esta historia de muchas maneras. El ejemplo como más conocido es 100 años de soledad. Para el teatro es Soldados. Para la literatura es 100 años de soledad. Y antes, pues bueno, para la historia política es el gran debate que a Jorge Eliezer Gaitán lo titula de Tribuno del Pueblo. Gaitán reveló los detalles de la conjura entre la United Fruit Company, la iglesia, el ejército, el conservador y cuando se acribilla a centenares, no, miles, niños, mujeres, hombres, en diciembre de 1928. ¿Por qué lo habrán matado, Ala? A ver. Bueno, espere, ya que hicimos todos esos resúmenes arriba, sigamos con nuestra gran costumbre del problema fundamental y es, hágame un gran resumen de Soldados. Hay dos reclutas del interior que reflexionan en voz alta sobre las circunstancias que los llevan con su batallón a reprimir una huelga de trabajadores en la zona bananera, a orillas del Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces los soldados se despiertan porque ha llovido, se les mete en medio de la carpa, de la medio carpa que tiene el agua, hay una gran incomodidad. Y hay uno que dice, pues nosotros ¿qué estamos haciendo? Y el otro sí está absolutamente de acuerdo con lo que están haciendo. Convencido. Están pensando en mañana, en el día de mañana, no en el día de mañana metafóricamente, sino en el día de mañana en 24 horas, cuando tienen que ir a hacer lo que les ordenaron. Es como si estuviéramos hablando de mañana domingo. Exactamente. Entonces uno de esos dice, que es una de las frases iniciales de la obra, he estado pensando en mañana. O sea, como que no puede dormir. El otro dice palabras que podría decirlas en ese momento ahora como... El teniente dijo que tienen armas, que no quieren trabajar, que están saqueando al pueblo. El otro dice, nos mandaron a acabar la huelga. Pues claro, es que hay que respetar. Somos autoridad. El otro dice, no, nosotros no somos autoridad, somos soldados. La autoridad es la policía, le dice él. Uno le dice, usted tiene miedo. El otro le dice, ¿y qué tal que los huelguistas tengan razón? Entonces es una discusión y además lo hace desde el punto de vista de los soldados. Claro. Es bastante revolucionario porque no está ni desde la voz del obrero, del campesino, del indio. La víctima. Nada. Es desde el mismo victimario, uno que tiene miedo y otro que está absolutamente convencido de que lo que van a hacer, tienen que hacerlo porque se lo ha tomado el Castro Chávez. Ah, no, todavía no existía, ¿no? Sí, no. Tenía otro nombre, pero igual casi. Se inventaron cualquier cosa. Pero entonces, usted me estaba hablando ahorita de se les mete el agua... están en la carpa. ¿Cómo construían eso teatralmente? Exactamente así, teatralmente. O sea, es completamente distinta. No recurrían a elementos ilustrativos que dijeran vamos a imitar la realidad con esto, ¿no? Uh-huh. Vamos a utilizar la teatralidad para que estos soldados hablen de lluvia y sin efectos de lluvia se sienta que están en medio de la lluvia. Que haya una lancha, una canoa. No tenemos río en el escenario, pero se veía el río. No había una intención de que pareciera verdad, pero la gente entendía y vivía ese momento. Acuerdos. Y la obra, exactamente, con acuerdos. La obra le llegó al público de una manera impresionante. Cuentan los documentos de todos los analistas, de todos los y las analistas que Soldado se vuelve el hito. Hace poco la remontó Patricia Ariza y volvieron e hicieron una cosa revolucionaria y es que pone también a mujeres. Entonces, viendo esto hay una diferencia entre realidad y verosimilitud. La obra puede ser creíble a pesar de su componente teatral y del efecto de distanciamiento. Uh-huh.
y de todas las paradas que usted haga para hablar o no con el público, para distanciarse. Hablando de realidad y ficción, ¿puedo contar una anécdota? Es una anécdota... A mí me da risa que usted pida permiso, pues es que este podcast es de nosotros. Hágale. Es que es una anécdota un poco triste, pero tiene mucho que ver con los poderes que maneja el teatro y las cosas que salen en la realidad y la ficción. Entonces Luis Enrique Osorio, su compañía se llama Compañía Bogotana de Comedias. Y en 1946 estaban en gira. Tenían una gira larga. La primera ciudad que visitaba la compañía era Neiva. Y sucedió una tragedia. Había un actor, Raúl Otto Burgos, que 5 minutos antes de abrir el telón se pegó un tiro. ¿Qué? Sí, bueno, una de las versiones del periódico fue que se suicidó, pero dicen que no, que se le disparó un tiro de una pistola vieja que tenían ahí y que usaban, y que se murió desgraciadamente antes de la primera función de la gira. Entonces, sí, el rumor más grande es se suicidó por conflictos sentimentales. Ahí mismo Luis Enrique Osorio dijo, no. Él estaba de paseo con la compañía, de hecho no estaba incorporado al elenco porque se iba a retirar y quería despedirse de sus compañeros y de sus papeles, pero no despedirse a tiros. Era un arma vieja que no funcionaba y se utilizaba como parte de la utilería. Dicen que él estaba jugando, que le apuntó a un compañero y le dice, ay no juegue con eso. Y que Raúl Otto dijo, mire que no pasa nada. Se puso la pistola en la sien, se disparó y se mató. Hay un informe policial que dice el actor vestido con su indumentaria teatral se habría disparado mientras se miraba al espejo. Sí, entonces Luis Enrique Osorio dijo, suspendemos esta gira, nos vamos a la casa a guardarle luto, y la compañía votó y la mayoría ganó y dijo que debía continuar el camino y que debían hacerse las funciones precisamente en homenaje al actor más querido, al compañero, que había que llorarlo de esa manera, había que llorarlo actuando. Cierro paréntesis de la anécdota, pero entonces eso es como como estamos hablando de realidad y ficción, mire el realismo y la ficción, cómo se combinan de una manera tan cruel con las ironías, los dolores y también esa carga de poesía que puede tener el teatro. Bueno, Fabio, hemos llegado al problema fundamental. El sainete, la farsa, el costumbrismo, ¿no son comprometidos? ¿No es un tipo de teatro crítico, por así decirlo? Espere que hoy le tengo Franja Popular Comercial. La Franja Popular Comercial es un espacio real, es de verdad, para que pequeñas empresas, pequeñísimas empresas, pauten aquí. Franja Popular Comercial. Franja Popular Comercial. Franja Popular Comercial. ¿Sabe usted qué es el autobombo? ¿Autobombo? 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 El autobombo no es... Ay, obvio, yo sé. El autobombo es la capacidad de hablar de nosotros mismos y que tú lo disfrutes. Lo disfrutes. ¿Sí lo están disfrutando? El Teatro Petra no se queda quieto. Sí, porque este 31 de agosto es el lanzamiento oficial de Teatro en Contra, 11 obras de Fabio Rubiano. Jaco, pero si quieren nosotros ya lo estamos vendiendo en redes. Adelio los lleva. Paula Gaviria, Manuela Vera, Andrés Chávez y Fabio Rubiano hablarán de teatro, víctimas, ficción y realidad. Hable de las funciones. ¿Funciones? Comienzo a ensayar. Mahoma, manaña, bataca, bataca. Mi mamá, R con R. ¡Shh, calle! Deje oír al locutor. Gracias. Vienen los clásicos del Petra. 3 obras, 3 clásicos para disfrutar en la comodidad de tu casa. Ahí los esperamos para que valga de algo este autobombo. ¿Vio? Ese locutor es muy bueno. Sí escuchó, ¿no? Ya volvemos con los clásicos del Petra. Uy. Entonces, a ver, contésteme. El sainete, la farsa, el costumbrismo, ¿no es un teatro comprometido? ¿No es un teatro crítico? Pues todo el teatro es comprometido, no se le ocurra decir eso. El simple hecho de hacer teatro ya hay un compromiso. Ya hay un compromiso, pongámosle drama. No, es que entiendo su pregunta porque es que la farsa, el sainete,
Dan la sensación de que es pura diversión, de que estamos solo haciendo chistes, Sí. de que es superficial, de que trata temas estereotípicos. Y puede que sí, pero mire que a pesar de eso, a pesar de hacer eso, la carga de crítica que tenía el teatro de Luis Enrique Osorio era impresionante. Además, él escribía desde muy joven. En 1917, principios del siglo XX, él tenía creo que 21 años, Luis Enrique Osorio. Y el general Manuel Briceño, gobernador de Cundinamarca, no resistió las críticas que Luis Enrique Osorio hacía en su pieza La ciudad alegre y coreográfica. ¿Y qué mandó el gobernador? ¿Qué mandó mi general? A cerrar, obviamente. Ciérrenme esa vaina. Cerró el teatro donde se presentaba. El Teatro El Bosque, ubicado en el Parque de la Independencia, allí arribita. Entonces ahí impidió que continuara su temporada exitosa. Las obras críticas no dependen del género. Sí. No importa el género en que usted lo ponga, usted misma lo hace cuando altera los algoritmos en redes sociales. Sí, un género puede ser tan crítico como otro. Sí, cuando se habla de realismo crítico, no realismo socialista, que eso fue un exabrupto. Uno dice, como ese es la verdadera crítica, ¿no? Uno puede criticar desde otra manera, desde el slapstick, desde la farsa, desde la comedia, hasta un auto sacramental, me imagino. Lo que hay son modelos diferentes. El desarrollo de las cosas nos dio esta forma de asumir nuestra manera de hacer teatro. Usted sabe que en esto estoy completamente de acuerdo con usted. Ujú. Fabio, ¿qué vamos a hacer en el próximo capítulo? Como nos pegamos ese brinco a los años 60, por eso hoy me devolví un poquito a los años 40, 50. Empezó a echar reversa. Empecé a echar de para atrás. Pero hay un tema que a mí me parece muy interesante y es el divismo. El divismo. Sí, o sea, las divas. Siempre se ha tomado el divismo como una cosa negativa. Ay, no, pues la diva. ¡La diva! Ay, la diva. Y vamos a hablar de divas, del divismo, pero en este lado del mundo. Las divas europeas o gringas por ahora no nos interesan. Ajá. ¿Hubo divas en América Latina, en Colombia? ¿Por qué? Este podcast es idea original del Teatro Petra. Yo soy Sandra Suárez. Y yo soy Fabio Rubiano. Este es el problema fundamental.